sea, no podemos jamás explicar las condiciones que tienen los suelos y la cuestión climática en la zona pampeana en Argentina si no entendemos la dinámica físico-natural de los suelos, del relieve, del clima. Entonces, claramente no queremos volver a aquella geografía que solamente explicaba, o ni siquiera explicaba, describía características de un paisaje a partir de situaciones físico-naturales. Pero sí, claro que las necesitamos para poder generar aportes en las relaciones sociedad-naturaleza, ¿no? Porque si no, estamos complicados. Si no, hacemos sociología y cómo construimos a partir de ese vínculo naturaleza y sociedad. Se complica muchísimo. Sí, sí, exactamente. Eso es lo que pasa, por lo que hablamos en la charla anterior, cuando decíamos que por ahí geografía crítica no es solamente estudios de casos, así como cosas sueltas, como bloques sueltos en el currículum a lo largo del año, que después terminan generando que falta la otra parte. O sea, yo puedo explicar, no sé, 10 conflictos distintos, 10 problemáticas distintas en África, pero si primero uno no tiene un basamento de por qué en determinados lugares existen los recursos que existen o por qué se pensaron determinadas teorías en distintos momentos de la historia sobre las poblaciones africanas, es como que nos está faltando la mitad, vinculada lógicamente con cuestiones físicas del continente africano, nos está faltando la mitad del problema. O sea, acá seguimos con lo mismo, bueno, Nicaragua, que lo localizaron un poquito alejado, habrán dicho por ahí, ¿desde dónde queda Nicaragua? Por ahí, y bueno, ahí lo colocaron. Nicaragua también tiene terremotos, entonces. Sí, 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 y esta es buenísima porque genial, sí. Fue cuando empezó la epidemia de los avispones gigantes que empezaron a matar gente en China, y aparentemente China está en pleno Sudamérica. No solo en pleno Sudamérica, sino que también Hong Kong, uno de los territorios más conflictivos, si se quiere, lo tenemos también ahí. Si Brasil fuera China, Hong Kong está bien ubicado, pero le faltó rotar un poco el globo terráqueo. Sí, 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 no, es increíble, pero bueno, y esto se muestra como si nada, ¿no? Acá volvemos al de Cavani, y acá, continuando con el tema de África, y también viendo cómo no solo queda en un imaginario, sino que también ese imaginario se empieza a replicar y se empieza a trasladar hacia otras cuestiones, el tema de tomar el concepto, o tomar, mejor dicho, el imaginario de África, para aplicarlo, como decíamos antes, a distintos territorios del mundo, y en este caso a lo que es el conurbano bonaerense, como si fuese algo, está bien que esto, si lo analizamos sin tener en cuenta cuál es la intención política, o sea, tiene muchas cuestiones de por medio, pero esta construcción es muy fuerte porque lo que hace es desconocer otras cuestiones del continente africano, desconocer mucho de lo que es el continente africano y trasladarlo directamente hacia otros lugares a los que ellos creen que puede ser similar. Tal cual. Me acuerdo que en los 90 estaba de moda la palabra balcanización, ¿no? Sí. Cuando se hablaba de balcanizar los territorios o la balcanización de ciertos espacios, que como decís vos, se traslada de manera acrítica, se traspola como si fuera, digamos, una situación similar, cuando en realidad, y además, como decías vos recién, vos dijiste, sacando la cuestión política, totalmente cargado de señalamiento, ¿no? De cuestiones peyorativas, ¿no? Hacia ciertos espacios que claramente se quieren señalar de una manera negativa, ¿no? Sí, 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 la estigmatización ahí presente a full. Incluso recordaba cuando vos decías de la balcanización, que hay una frase que todavía se sigue usando mucho, que cuando hay algo que es muy conflictivo, lo primero que dicen es, pero ¿dónde estás? En Kosovo, que es como que trasladan la idea de pero bueno. Exacto. Y esto trasladado lo mismo a un tuit que vi el otro día, que habla a alguien que fue parte de un equipo económico de gobierno hace no mucho tiempo, en donde tiene un montón de cosas para analizar, pero lo primero que tiene, o lo que tiende, es a desconocer cuál es la importancia fundamental del conurbano en cuestión de producción económica. O sea, tiene un montón de cosas, ¿sí? Ni que hablar de la segunda parte del tuit, en donde hacen
un comentario totalmente despreciable respecto a los servicios exportables del conurbano, pero bueno, es básicamente como una especie de compendio de todas las cosas a las cuales de a poco, pero, o sea, paso lento pero seguro, la mala utilización, la mala enseñanza y la mala visión de lo que es la geografía lleva, ¿sí?, al desconocimiento, a la generalización, a el predominio de imaginarios que lo único que hacen es complicarnos, como vos dijiste cuando apenas empezamos, complicarnos todavía más la tarea que tenemos como docentes de geografía de ver cómo podemos nosotros cambiar esa imagen, no solo para los medios, sino principalmente para aquellos ante los cuales nos paramos todos los días. Bueno, entonces a partir de esto que veníamos hablando, de todos los ejemplos que fuimos trabajando, esperamos que no se hayan ido después de todas estas imágenes que les mostramos, hay una cuestión que vuelvo al inicio, ¿no? Esto de si los profes de geografía somos víctimas de esa construcción del sentido común de la geografía, o si somos culpables, en definitiva, de reproducir, de generar esta geografía que solamente busca la descripción, solamente busca la localización, y que la geografía, en definitiva, se construye a partir de eso. De hecho, ahora, por ejemplo, hice unas encuestas a instancias de unos colegas que me ayudaron, en alumnos que todavía siguen teniendo esta idea de que la geografía construye a partir de la localización, a partir de buscar diferentes puntos o situarnos en el mapa, esta idea que decías vos, Rodrigo, del mapa como digamos, objeto único e indispensable de la geografía. Entonces, claramente, eso ya lo hemos hablado un millón de veces, que contribuye a una enseñanza tradicional. Ahora, ¿desde dónde nosotros nos paramos para trabajar otra geografía? Porque una cosa es señalar, no quiero ser profesor de geografía tradicional, y otra cosa realmente es llevarlo a cabo, porque, como decíamos en la primera charla, a veces uno en lo declarativo, en la oratoria, dice soy un geógrafo crítico, soy un profesor crítico, y de repente uno termina reproduciendo un montón de cuestiones que hacen a la geografía tradicional. Entonces, esta visión reduccionista y memorística que se construye todavía sobre nuestras prácticas, que se construye sobre los aprendizajes de los estudiantes, termina generando fragilidades en la formación profesional, y eso, además, coadyuvado por la cuestión mediática, ¿no? De cómo los medios de comunicación siguen reproduciendo, como veíamos recién, estas lógicas. Entonces, acá nosotros les trajimos un librito de hace algunos años, de didáctica de la geografía, que fue compilado por María Victoria Fernández Caso y por Raquel Gurevich, en un artículo que nos pareció interesante, que se llama ¿Qué saben y qué quieren saber los estudiantes secundarios sobre problemas ambientales?, ya que hablamos de la relación sociedad-naturaleza, que las autoras son Silvina Quintero, Mariana Saidón y Lía Bachman. Y fíjense en una parte lo que dicen. Una de las preocupaciones de los docentes se vincula con la fuerte competencia que proviene de los medios de comunicación, en particular la televisión. Más recientemente también de Internet, y aún más cerca de los contenidos que circulan por las redes sociales. La televisión, el cable y otros formatos audiovisuales ofrecen un espectáculo atractivo, en ocasiones agradable y hasta lúdico, para aprender desde los nombres de los continentes, las especies en extinción, los huracanes que azotan cada temporada el Golfo de México y hasta las consecuencias de ciertas evoluciones demográficas. Se trata de una competencia denunciada por algunos, pero también considerada estimulante por otros. En este sentido, se señala que los alumnos no estaban predispuestos a profundizar en los temas ambientales desde una perspectiva social y crítica, en la medida en que sus expectativas se inclinaban más hacia la agenda y el enfoque mediático de estos temas, que podría reemplazar lo que percibían que la disciplina podía ofrecerles. En la percepción de los docentes, el interés por estos temas decae cuando se abandona el plano divertido y anecdótico del salvataje de las especies o la espectacularidad de los huracanes, y se busca abordar un análisis social y político más complejo que requiere un trabajo conceptual. Entonces, fíjense cómo acá muchas veces también tenemos que cambiar estas situaciones, tenemos que tratar de vencer
digamos, facilismo al que nos llevan los medios de comunicación de que la geografía está recluida en aquellas cuestiones divertidas, de la memorización de capitales y demás, que todavía pervive, ¿no? Esto que dice Isabelino Siede, este currículum residual, que todavía queda, porque por más que cambie el diseño curricular, todavía quedan estas concepciones tradicionales en la enseñanza de la geografía. Entonces, ¿qué podemos hacer, Rodrigo, nosotros para poder empezar a cambiar estas cuestiones que todavía están instaladas y todavía las vemos en las aulas de geografía de la escuela, ¿no? Incluso uno mismo muchas veces, como decíamos el otro día, volvemos a nuestra casa y decimos, ¿cuántas cosas hice que realmente no quiero hacer? Sí, no, me llamó la atención, me llamó la atención, o sea, destaco de lo que dijiste vos, el tema de la espectacularización, que es a lo que lleva muchas veces el tema de los estudios de caso, quizás como disparadores para tratar de generar atención dentro de la cursada, porque a lo que se reduce en muchos casos es a cuál es el problema, que el problema se trae incluso desde la vista de los medios, como, no sé, el terremoto que generó el tsunami que impactó en Fukushima, determinada cuestión o determinado conflicto bélico, es como que siempre se resaltan esas cosas, se alienta a destacar a la espectacularización de ciertos contenidos geográficos, pero que a la larga esa espectacularización de contenido geográfico, al traducirse a lo que es la herramienta principal de la utilización de la geografía, que es el mapa, termina perdiendo mucha fidelidad y termina perdiendo incluso el sentido mismo de la enseñanza. Hace poco Omar Tobío escribió un artículo que se llamaba La geografía, un arma de terror televisivo, en el cual él tomaba como ejemplo cómo se mostró el avance de la pandemia en los medios de comunicación y cómo se iba mostrando el avance o el crecimiento de los casos en los distintos países, y lo único que hacían era mostrar un mapa, que no me acuerdo qué laboratorio era el que había generado ese mapa, que era un contador de casos en tiempo real, en donde lo que mostraban era un país y un punto rojo, y en la medida en que ese país tuviera más casos, el punto rojo crecía, y no contaba ningún tipo de cuestión que tiene que ver ni con superficie, ni con población, ni con medidas, simplemente era mostrar pandemia, mostrar el alcance, ir pintando los países de rojo en la medida que se iba expandiendo, y no mucho más, no había mucho más análisis. Tal cual. Y ese es el problema al cual nos termina remitiendo muchas veces, y que también como forma de destacarlo, no puedo evitar no traer a Lacoste, acá cuando hablaba de la geografía, un arma para la guerra, y de las distintas geografías que él distingue, que una es la de los estados mayores y otra es la que se enseña en los colegios. Y en este sentido nosotros estamos intentando sobrevivir, por decirlo de alguna forma, a la enseñanza a través de nuestras formas renovadas de aprender y de enseñar geografía. Estamos intentando sobrevivir a esa barrera que nos marcó la enseñanza tradicional de geografía a través de esa geografía simple, que incluso en muchas ocasiones tiene más ribetes, si se quiere verlo de alguna forma, más ribetes turísticos que de otra cosa. La geografía de los lugares, la geografía de la espectacularización y la geografía que no nos muestra nada. O sea, una de las finalidades... Que tal vez a los chicos los entretiene, como decían las autoras, ¿no? Los entretiene, está bueno el momento y demás, pero no tiene sustancia geográfica la cuestión, ¿no? Si nos remitimos a eso. Y en función de lo que decías vos, y ya que lo mencionaste a Omar, hay una parte en un video que justamente hizo el año pasado en pandemia, que justamente él cuando decía, para construir una geografía crítica, y la que él en un artículo le denomina la geografía A, tenemos que tener una lectura muy importante sobre los teóricos de la geografía que tributan a esa línea, incluso no solamente de geografía, sino autores que forman parte de las ciencias sociales. Si no, digamos, se queda en una cuestión totalmente declarativa. Y como decíamos hoy, ¿no? Si no somos críticos con nosotros mismos y nuestras propias prácticas, y no somos críticos también hacia el diseño curricular, porque por ejemplo en lo que pasa en Provincia de Buenos Aires, que uno puede leer el diseño curricular y hay bastantes cuestiones que hacen a un diseño que uno puede considerar crítico. Pero si uno no tiene lecturas críticas sobre la crítica, ¿sí? Ahí tomo a la escuela de Frankfurt, la crítica sobre la crítica, en definitiva terminamos reproduciendo lo que está en ese currículum prescriptivo.
¿no? Porque si no tenemos una mirada entre líneas sobre lo que nos baja de la provincia, en este caso de Buenos Aires, puede ser cualquier jurisdicción, en definitiva terminamos siendo reproductores de otra forma de construir geografía. Aquellos fueron tradicionales y nosotros seremos tradicionales en el siglo XXII, me imagino, ¿no? O sea, terminamos reproduciendo lo que escriben otras personas. Entonces, ahí es donde tenemos un problema. Sí, 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 eso coincido totalmente. Seríamos los tradicionalistas del siglo XXI, por ponerle un nombre técnico. Pero es cierto eso, y en eso pesa mucho el último punto que tenemos acá en la ficha, que es el tema de la fragilidad en la formación profesional. En muchos casos, lo que se puede analizar es que lo que correspondería hacer es formarse completamente y formarse continuamente. No quedarse solo con la última materia que uno dio en un profesorado y a partir de ahí empezar a dar clases, sino que ser docente y ser un docente activo en la forma en que nosotros estamos pensándolo, implica estar constantemente actualizándose, porque si no vuelve a aparecer esa competencia que vos mencionabas, que aparece en el capítulo de ese libro, la competencia de los medios de comunicación, y hoy por hoy vos tenés la competencia de los medios, tenés la competencia de las redes, en donde... Y ahí la perdemos claramente. Perdés por goleada. Si uno no está actualizado, pierde por goleada, y es muy fácil perderlo hoy por hoy. Totalmente. Entonces, ¿cuál es la intención? Lo que nosotros tenemos que tratar de hacer, como vos bien decís, es profundizar en estas lecturas, saber de geografía para poder después saber cómo enseñamos la geografía y no quedarnos únicamente con la imagen que nosotros vemos, porque si no se va produciendo un círculo vicioso negativo y que siempre tiende a menos, que es enseñar con lo que a vos te enseñaron, y va a llegar un punto en el cual, si vos querés enseñar los procesos del sistema internacional, vos no podés seguir viendo únicamente el mundo bipolar, más allá de que sea un proceso constitutivo de una época, de un contexto global, que después disparó a sobre otros procesos, pero va a llegar un momento que el mundo bipolar va a quedar muy lejos. Entonces vos necesitas actualizar, necesitas cambiar, necesitas saber cuáles son las dinámicas, y la única forma es poder romper esta barrera de ir a lo reduccionista, de ir a lo memorístico y de quedarse con lo que uno aprendió. O, por ejemplo, el problema que estamos teniendo, que ya como quedaron viejos, vamos a decir, los diseños curriculares, que ya tienen 13 años en provincia de Buenos Aires y en las otras provincias otro tanto, es que, por ejemplo, cuando trabajamos neoliberalismo en Argentina, quedamos como en la etapa de la dictadura, del menemismo, de la crisis de 2001, y sin embargo nos faltan tal vez herramientas para empezar a pensar qué pasó del 2003 para acá, del 2002 para acá. A veces como que nos encontramos con alumnos que no conocen a Menem ya, ¿no? Tenemos esa cuestión, que no lo conocieron porque nacieron del 2003 para acá. Entonces tenemos que empezar a tener estas lecturas críticas de decir, bueno, en Argentina estamos viviendo neoliberalismo actualmente, hay neoliberalismo, no es neoliberalismo. Entonces, estas lecturas, como decís vos, necesarias y obligatorias que tenemos que tener en nuestra propia formación para actualizar no solamente el contenido, sino la crítica, también son absolutamente necesarias para nuestra práctica. Y déjame leerte una, ya que las mencionamos a Raquel Gurevich y a María Victoria Fernández Caso, tienen un artículo que está muy interesante, que se llama La imagen pública de la geografía, una indagación desde las visiones, fíjense, de los profesores y de los padres de los alumnos de escuelas secundarias. Hicieron encuestas en diferentes escuelas de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense en el año 2004, si no me equivoco. El artículo es de 2010 porque es de la revista de Barcelona, que por la demanda que tiene de artículos tarda bastantes años en salir a la luz, digamos, un artículo después de todas las evaluaciones. Y en una parte, y acá como para ir cerrando y no aburrir a los compañeros, hace una referencia muy interesante de diferentes autores, Hanson, Unwin, Tim Unwin, que lo hemos leído en la carrera, Wood, diferentes autores que de alguna manera hacen esta mirada crítica sobre la construcción que nosotros como enseñantes de la geografía terminamos generando en nuestros estudiantes, que después van a ser padres, que todos somos ciudadanos y que se termina construyendo esta geografía del error, como hoy vos decías, ¿no? Entonces, fíjense lo que dice. La imagen pública de la geografía tiene poco que ver con la orientación real del temario disciplinario y del trabajo profesional. 1.
2. La imagen que se lleva la mayoría de las personas de lo que es hacer geografía de su experiencia escolar no coincide en casi nada con lo que se estudia en las carreras universitarias ni con el trabajo profesional. 3. En la actualidad, la sola mención del término geografía evoca por asociación espontánea los mismos tópicos que se cuestionaban en los inicios de la formación de la disciplina, como enumeración de nombres de lugares, llenado de mapas mudos, la asignación de la utilidad social del saber geográfica con la localización, volviendo a lo de hoy. 4. La mayoría de la gente no reconoce muchos fenómenos geográficos a su alrededor en la vida cotidiana y menos aún problemas geográficos en la agenda pública. Esto que yo en mi libro, cuando hablamos la otra vez, llamo la visión geográfica, ver la realidad geográficamente. Y por último, en quinto lugar, dice, fíjense qué interesante, los políticos y los medios de comunicación desconocen por completo el aporte de la disciplina para interpretar cuestiones económicas y ambientales que están en sus agendas. Esto me parece muy interesante porque fíjense cómo hay un sinnúmero de situaciones en las políticas públicas que nosotros podemos intervenir con nuestros conocimientos de la relación social-naturaleza, de lo ambiental, de la planificación territorial, planificación urbana, ordenamiento rural. Y sin embargo, los geógrafos quedamos como siempre al margen y viendo cómo hay otras disciplinas que ocupan esos lugares de gestión y de decisión política que tranquilamente lo podemos hacer nosotros, ¿no? Esto es una discusión desde hace muchos años en los congresos de geografía, en los departamentos, que tenemos de repente el conocimiento para poder generar diferentes líneas de acción y siempre quedamos afuera por el hecho de que tal vez nuestra ciencia no ha avanzado en la enseñanza hacia ese lado, ¿no? Se ha construido una geografía del error. Sí, sí, completamente, completamente, porque me siento identificado con el tema de lo que vos decías, de la cantidad de cosas que los geógrafos podrían ocupar, porque los roles que podrían tener naturalmente, ni siquiera forzándolo, o sea, naturalmente, y que sin embargo siempre quedan de lado. Tal cual. Ni que hablar con el tema de la planificación territorial, en donde muchas veces termina todo dejado en manos de arquitectos, o termina dejado en manos de analistas de sistema o analistas de estadística, que lo que terminan haciendo es una visión totalmente abstracta, tecnicista, y que se vuelca después en un mapa, como no podía ser de otra forma, sí. Porque el geógrafo siempre aparece para estas cuestiones. Pero y aparte todo el mundo habla de cartografiar ahora, ¿viste? Todo se cartografía, siempre se habla de territorio y nosotros no estamos ahí. Sí. Cuando llega el momento de la geografía, el geógrafo aparece para hacer 3 líneas en el mapa que ni siquiera se las dejan hacer a él porque es lo que ya le dicen que es lo que tiene que marcar. Y eso es algo que yo creo que tiene que ser necesario cambiarlo. Y viendo, o vinculando, mejor dicho, con el tema de lo que vos mencionabas de los diseños curriculares, y esto quizás ya da para una tercera charla, quizás la pregunta que habría que hacer es ¿qué contenidos nosotros tenemos que pensar para qué geografía? O sea, ¿qué contenidos para qué geografía? ¿Qué enseñamos para darle forma a lo que nosotros queremos buscamos, tal cual, que se enseñe, o cómo queremos que se enseñe en geografía? Eso es, creo que es algo fundamental, pero bueno, son cuestiones que son necesarios trabajar, son necesarios visualizar, y es bueno que empiecen a surgir estos espacios de geografía, totalmente, solo de geografía, porque he visto, o sea, hoy por hoy en las redes uno va viendo distintas informaciones, y en muchos casos tenemos contrapartes que están encarnadas por canales que se dicen de geografía y terminan hablando de historia y terminan usando la geografía como una especie de escenario, nada más. Y vos decís, pero... Sí. Pero bueno, da para mucho más. El desafío está, seguimos planteándolo. Está bueno esto. Esta vez yo dejé, a diferencia de la charla anterior, algo para el final. ¿Qué me puede decir esta imagen acá de los Sex Pistols? Los dos somos rockeros, nos gusta mucho la música y estábamos hablando de este tipo de cuestiones. Y de repente se nos ocurrió esta banda de Sex Pistols, una banda icónica de los años 70, se les dice que son los creadores del punk, ¿no? Es una banda muy famosa. ¿Y por qué la metáfora? Porque el punk, digamos, es un estilo bastante
bastante, por lo menos en los términos que está planteado Sex Pistols, bastante cuadrado, bastante acartonado. A mí me encanta Sex Pistols, así como me encanta la geografía física, me encanta colgarme mirando un mapa y ver capitales, me gusta la descripción, o sea, me gusta mucho, así como me gusta Sex Pistols. Y sin embargo, ¿por qué la metáfora rockera? Porque Rotten, que es el cantante, él llegó un momento que dijo en el año 79 o 78, no recuerdo, dijo, yo no quiero seguir más así, o sea, esto tiene que tener un corte, Sex Pistols tiene un techo, nosotros ya no podemos crear más, esto tiene, digamos, este límite y no podemos seguir así, y se separó y pensó un proyecto nuevo que se nos vino a la cabeza justamente el nombre de la banda, que es la otra que ahí les va a mostrar Rodrigo, que es Public Image Limited, PIL, Imagen Pública Limitada, que fue el nuevo proyecto que hizo Rotten cuando se separó de Sex Pistols, que justamente tenía que ver con la ruptura de esa cerrazón que tenía Sex Pistols. Si Sex Pistols era predecible, era cuadrado, era acartonado, todos los discos eran iguales, digamos, la idea de hacer un proyecto nuevo, que era Imagen Pública Limitada, era justamente abrir el campo a la complejización. Las canciones no se parecen ninguna entre ellas, los discos son diferentes propuestas. Entonces, ¿por qué la metáfora? Porque de alguna manera creo que como profesores de geografía nos tenemos que abrir a esta situación de la complejidad. Decir, bueno, aquello que nosotros describimos y aquello está bien, me gustan los Sex Pistols, pero en realidad tenemos que buscar otra cosa, ¿no? Tenemos que ver cómo profundizar, cómo pensar la geografía de manera compleja. Entonces, bueno, animarnos un poco a generar lo que este músico hizo, ¿no? Así es, romper los moldes, romper el techo, no quedarse con su techo y tratar de buscar nuevos horizontes. Así que Así es. Tenemos más punk en el aula. Así es. Bueno, ya estamos. Sí, llegamos al final. En esta ocasión también lo que hice fue colocar ahí una pequeña placa en donde están nuestros nombres y también los espacios de los que formamos parte. Por si alguno de ustedes quiere después sumarse, escribirnos, consultar, bienvenido sea. Así que bueno, hasta acá llegamos hoy. Bárbaro. Bueno, esperamos comentarios, que nos digan a ver qué les pareció, que están buenísimos los aportes que ustedes nos escriben. Y obviamente están invitados, quien quiera sumarse a alguna charla con nosotros, estaría buenísimo para seguir pensando, para seguir reflexionando sobre nuestra querida geografía y la enseñanza que, bueno, que nos atraviesa la vida todo el tiempo, ¿no? Así que bueno, les mandamos un gran abrazo y nos vemos la próxima, ¿no? Así es, gracias por estar.